para poder operar. Porque cuando tú operas tienes que tener relajado el músculo torácico, relajado el músculo abdominal. Esos son los bloqueantes neuromusculares que son parte del proceso de anestesia general, pero ellos no tienen nada que ver con anestesia general, son relajantes musculares, drogas que bloquean la transmisión neuromuscular esquelética porque bloquean los receptores nicotínicos tipo M. Y ya sabemos eso dónde están, ya hemos hecho una revisión amplia de la contracción neuromuscular y todo eso, ya no la vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, estas drogas provocan bloqueo neuromuscular porque inhiben a la colinesterasa. ¿Ya? Entonces, como inhiben la colinesterasa, aumentan la vida media de la acetilcolina, y al aumentar la vida media de la acetilcolina, entonces obviamente la acetilcolina va a estimular más la placa neuromuscular y se va a revertir el bloqueo ¿qué estamos hablando? No, estos son bloqueantes neuromusculares, no la neostigmina es la que revierte. Los bloqueantes neuromusculares pueden ser de dos tipos, ¿ya? Pueden ser despolarizantes o no despolarizantes. Ellos bloquean el receptor nicotínico, que es el propio de la placa neuromuscular, pero lo pueden bloquear porque lo toman el receptor y no lo activan. Entonces ese es un bloqueante neuromuscular competitivo, ¿ya? No despolarizante. Entonces, estos fármacos provocan bloqueo neuromuscular porque bloquean la transmisión de la placa. ¿A nivel de dónde? Del receptor nicotínico. Puede ser que lo bloquean porque toman el receptor y no lo activan, evitando que la acetilcolina lo pueda activar. Esos son los bloqueantes no despolarizantes, ¿ya? O competitivos, que son los que más se usan. Pero también puede ser que tomen el receptor y lo activen en forma persistente, o sea, lo despolarizan, pero en forma persistente. Esos son los despolarizantes. Esa es la succinilcolina. Se usa mucho menos hoy en día, se puede usar, pero mucho menos, ¿ya? Son los dos tipos de bloqueantes neuromusculares. ¿Ok? Es lo que hemos dicho, ¿ya? Dentro de los competitivos, que son los que más se usan hoy en día, son todos estos que están acá, y los no competitivos o despolarizantes, porque trabajan por despolarización persistente, prácticamente el único que queda es la succinilcolina. Los que más se usan son estos de acá, son los competitivos o no despolarizantes, que toman el receptor y no lo activan. Estos son los antiguos que duraban mucho tiempo, entonces no tenía practicidad su uso. Entonces los que más se usan son los que tienen una vida media o una acción más o menos de 30 minutos. Y dentro de ellos los que más se usan son el becuronio y el rocuronio. También está el atracuro. ¿Por qué ese tiempo es útil en clínica? Porque esto se usa cuando tú estás dando anestesia general. Y el anestesiólogo nunca quiere drogas que actúen mucho tiempo, porque sería un problema para él manejarlas. Además se acaba la cirugía y sigues con la droga funcionante. Es un problema. Entonces este tiempo de acción de 30 minutos que tienen estos fármacos es muy bueno, es muy práctico, ¿ya? Existe incluso uno que es más rápido, que es el Mivacur, 10 minutos. De por sí la succinilcolina es cortito, 5 minutos, pero tiene un mecanismo despolarizado, ¿ya? Que tiene sus inconvenientes, ¿ya? Entonces se usa, por ejemplo, a veces cuando tú quieres reducir una fractura, el paciente va a entrar a la sala de operaciones para reducir simplemente una luxación o una fractura y ponerle un yeso. Eso dura 2 minutos. ¿Para qué le pones algo que te dura 30? ¿No? Entonces a veces en esas situaciones o en curetajes ureterinos que son muy rápidos, cirugías muy rápidas, puede usarse succinilcolina, que es el despolarizante.
pero son usos puntuales. Donde más se usa, los que más se usan son estos de acá, ¿ya? Por las razones que hemos dicho. ¿Cómo actúan ellos? Actúan por hacer antagonistas de este famoso receptor, ya sea bajo la forma de despolarización persistente, donde ya hemos visto cuando hemos hecho el taller cómo la despolarización persistente te va a llevar a un desfase entre la placa neuromuscular y el músculo que se traduce en parálisis neuromuscular. O puede hacer que tomen el receptor y ya no permiten que la acetilcolina lo active, entonces tampoco va a haber contracción y también va a haber parálisis neuromuscular. Entonces, en su estructura y en su polaridad, todos ellos se parecen un poquito a la acetilcolina, que es la molécula que normalmente estimula el receptor, ¿ya? Estos fármacos traen parálisis neuromuscular, traen hipotonía, traen debilidad, todo a nivel, por sus efectos en el músculo esquelético, de bloquear la contracción neuromuscular. No pasan al sistema nervioso central, no traen trastornos de conciencia, no son anestésicos para nada, pero son drogas que solo se pueden usar bajo la vigilancia y el conocimiento de un anestesiólogo. A ningún médico se le va a ocurrir esto usar en otro lugar, porque lo que vas a resultar es provocando una apnea sostenida, un bloqueo neuromuscular, insuficiencia respiratoria y muerte. No puedes usar esto fuera de un quirófano, ¿ya? Siempre se dice, pero algunas veces sucede, ¿ya? Más o menos es lo mismo. Acá solamente se comienza algo, se conversa algo de la reversión. Cuando tú tienes un despolarizante, un bloqueante neuromuscular, esta es la placa neuromuscular, entonces se activa el receptor nicotínico que es este, se produce un potencial de placa y viene la contracción neuromuscular. Eso lo hace la acetilcolina, luego la acetilcolina es destruida por la colinesterasa y todos estamos felices y el músculo está normal. Pero si tiene un becuronio o un rocuronio, ¿qué hace? Toma este receptor y no permite que la acetilcolina lo tome, y entonces no va a haber contracción neuromuscular, va a haber parálisis. ¿Cómo tú puedes hacer para revertir la parálisis? Yo le puedo dar al paciente un inhibidor de la colinesterasa, o sea, la neostigmina. Inhibo la colinesterasa, eso va a hacer que haya mucha acetilcolina, y entonces, como hay mucha acetilcolina, le gana al becuronio o al rocuronio, porque hemos dicho que estos son bloqueantes competitivos. ¿Con quién compiten? Con la acetilcolina. Si yo aumento mucho la acetilcolina le gana y revierte el bloqueo neuromuscular. Entonces, cuando el anestesiólogo está haciendo una anestesia general y ya no quiere que haya bloqueo neuromuscular porque terminó la cirugía o por cualquier situación, generalmente es porque terminó la cirugía, pero su paciente sigue bloqueado, entonces ¿qué le va a dar? Neostigmina. La neostigmina va a inhibir la colinesterasa, va a aumentar la acetilcolina y va a desplazar el bloqueante neuromuscular. En este caso, como hemos dicho, el becuronio o el rocuronio. Esa es una historia que no es tan cierta para la succinilcolina. ¿Por qué? Porque la succinilcolina per se es despolarizante. Entonces, si tú le pones neostigmina, va a haber más acetilcolina, va a haber más despolarización, va a haber más bloqueo. Esto es una situación básicamente para los bloqueantes neuromusculares competitivos, que son los que más se usan, el becuronio y el rocuronio. Pero cuando tú das neostigmina, reviertes el bloqueo neuromuscular porque aumentas la concentración en la placa neuromuscular de la acetilcolina. Pero la neostigmina no es selectiva de la transmisión neuromuscular, sino que va y va a bloquear la acetilcolinesterasa en todas las transmisiones muscarínicas. Y entonces va a aumentar la acetilcolina en todas las transmisiones muscarínicas y vas a tener mucho efecto muscarínico. ¿Eso qué va a significar? Broncoespasmo, secreción, espasmo laríngeo, miosis, bradicardia. Todas esas cosas no le gustan a un anestesiólogo. Entonces lo que el anestesiólogo quiere es revertir en los nicotínicos neuromusculares.
pero no quiere revertir, no quiere estimular los muscarínicos. Entonces, ¿qué le da al paciente? Atropina, que es el antimuscarínico. Entonces, en buena cuenta, cuando el anestesiólogo va a revertir un bloqueo porque le puso al paciente rocuronio, pero la cirugía ya se acabó, ¿qué le pone el anestesiólogo? Le va a poner neostigmina para revertir el bloqueo y atropina para evitar todos los efectos muscarínicos. ¿Ya? Esa es la situación. No nos confundamos con estas cosas. Ya. Así como hay bloqueo neuromuscular, estos fármacos que bloquean los receptores nicotínicos pueden bloquear los receptores nicotínicos en otros lugares. Por ejemplo, en los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Entonces eso produce una estimulación ganglionar inicial y luego un bloqueo ganglionar. Igualito que en el músculo, porque estamos hablando del mismo tipo de receptores. El bloqueo nicotínico en el músculo inducirá relajación, pero el bloqueo nicotínico en los ganglios parasimpáticos y simpáticos va a traer inestabilidad respiratoria y cardíaca. Puede traer bradicardia, puede traer taquicardia, puede traer broncoespasmo, broncodilatación, secreción, puede traer cualquier cosa porque modifica los ganglios autonómicos. Eso no le gusta al anestesiólogo, pero el anestesiólogo tiene que controlar esa situación, ¿no? A veces un bloqueante neuromuscular le puede producir taquicardia, le puede producir bradicardia, ya el paciente, el anestesiólogo va a tener que hacer algo para manejar eso, ¿no es cierto? ¿No? Si le baja la presión, le pone tirefrina, si tiene hipotensión y bradicardia, le tiene que poner atropina, y si tiene taquicardia, bloqueantes adrenérgicos. Depende, pero eso es un problema inherente a los bloqueantes neuromusculares porque ellos bloquean receptores nicotínicos y pueden bloquear los del músculo y los del ganglio también. Es cierto que las drogas nuevas, o sea, el rocuronio y el becuronio, hacen muy poco ese problema, pero siempre es una situación que se puede esperar y por esa razón estos son fármacos que solo pueden ser manejados por anestesiólogos, ¿no? También estos bloqueantes neuromusculares pueden inducir liberación de histamina y liberación de potasio y eso traer problemas también que pueden inestabilizar o perturbar el equilibrio de una anestesia general. Son drogas muy polares porque por su polaridad es que ellas son muy cargadas, entonces van y se acoplan muy bien con el receptor, ¿ya? Entonces, como son muy polares, no pasan pues las mucosas, entonces no se absorben por vía oral. El origen de estas drogas es el curare. El curare es el bloqueante neuromuscular que usan los nativos del África, los nativos de América y todos los nativos del mundo para lanzar dardos y paralizar las presas o los enemigos. Los dardos están mojados con curare, que es una planta. Si tú te comes esa planta no te pasa nada, porque el curare es tan polar que no se absorbe en el tubo digestivo, ¿ya? Pero entonces la flechita que mandan, el dardo que mandan, sí le entra al enemigo o le entra al animal y le llena de curare la sangre y lo paraliza. Y entonces el ser humano aprovecha ese momento para ir y hacerse de la presa, ¿ya? Ese es el ejemplo más romántico de esta situación de que estas drogas son muy polares, no se absorben por vía oral, no pasan la barrera hematoencefálica, entonces no perturban la conciencia. Si tú te pones una de estas drogas no puedes respirar, te vas a morir despierto y consciente, no trastornan la conciencia. Si son muy polares, pues se van a tener que metabolizar y para poder excretarse. La succinilcolina actúa 5 minutitos. ¿Por qué? Una de las razones es porque se metaboliza en plasma y se metaboliza más rápido. El becuronio y el rocuronio tienen la ventaja de que se distribuyen selectivamente donde yo quiero que estén, en la placa neuromuscular. No se va mucho al ganglio, no se van a otros sitios. Es la ventaja de esas drogas más modernas. El atracurio también es moderno y se prefiere en pacientes con insuficiencia renal
porque tiene un metabolismo también en plasma parecido al de la succinilcolina, más lento. En cambio, el rocuronio y el becuronio sí necesitan metabolismo en plasma. ¿Cuáles serán los efectos adversos de un bloqueante neuromuscular? La falta de capacidad respiratoria, pues no puedes ventilar, apnea prolongada. Y si tú no tienes un tubo y te ventilan, te vas a morir. Colapsos cardiovasculares, ¿por qué? Básicamente por el bloqueo ganglionar, que ya hemos visto, y también otras cosas asociadas. La succinilcolina, pero cualquier bloqueante neuromuscular, pero mucho más la succinilcolina, se asocia a un síndrome que se llama la hipertermia maligna, que se produce con los neuromusculares, con la succinilcolina, con los antipsicóticos, con los serotoninérgicos que se usan en la depresión y algunos otros fármacos más, que es un síndrome que se llama la hipertermia maligna, que tiene alta mortalidad. Se llama hipertermia maligna porque el paciente tiene mucha fiebre, pero no solo fiebre, sino hipertermia. Estamos hablando de 42 grados o más de temperatura, y lo tienes que poner en una tina con hielo y darle oxígeno porque hacen hipoxia y hacen acidosis y se mueren al final. Es una hipertermia incontrolable, ¿ya? Es la hipertermia maligna. No hay fármacos prácticamente para tratar la hipertermia maligna. Hay alguno que es el dantroleno, que se usa un poco, pero más que nada es una cuestión de suerte que le pase la hipertermia al paciente, porque si no le pasa, se va a morir de todas maneras. Ese es uno de los problemas que tiene la succinilcolina, porque dentro de los bloqueantes es el que más se relaciona con hipertermia maligna. Muy bien. Estos son los que más se usan: becuronio, rocuronio, bueno, no es el rocuronio, qué pena, pero es el que más se usa. Y la succinilcolina como despolarizante, ya hemos dicho, para periodos muy chiquitos, ¿ya? Muy chiquitos de bloqueo, cuando quieres una reducción, una cosa rápida. ¿Para qué se usan los bloqueantes neuromusculares? Son los coadyuvantes de la anestesia general. También pueden ser usados a veces para endoscopías o para reducciones, o sea, procedimientos ortopédicos cortos, o para controlar las contracciones neuromusculares en un electroshock. Pero siempre que se use un bloqueante tiene que estar un anestesiólogo allí. A veces con el tétanos también pueden ayudar, porque si el tétanos provoca, ¿cómo se llama? Opistótono se llama eso, ¿no? Y no puedes respirar, te mueres, entonces le tienen que dar un bloqueante. Pero tiene que haber un anestesiólogo por ahí. Esto, para ya terminar, es un nuevo bloqueante neuromuscular que sirve solamente para, perdón, no es un bloqueante neuromuscular, es un revertidor de bloqueante. Nosotros ya hemos visto que el revertidor de bloqueante es la neostigmina y que se da con atropina para bloquear lo muscarínico. Este Sugamadex, que es bueno, es un revertidor muy rápido, en un minuto te revirtió al paciente, pero solo sirve para rocuronio y becuronio. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Se acopla al recuronio o becuronio circulantes, lo captura e incluso lo saca de la placa neuromuscular y lo captura. Y entonces la reversión es rapidísima. Es una maravilla. Es caro y solo sirve para becuronio y rocuronio, pero vale su precio. Vale su precio porque el anestesiólogo se da el lujo de revertir a su paciente en 30 segundos. Y eso es bastante importante en clínica, ¿ya? Dependiendo la dosis que se dé, el bloqueo la reversión será más rápida, pero el concepto que tiene que quedar es ese: uno, que es un fármaco que actúa en plasma; dos, que forma complejo con el becuronio o rocuronio y que te revierte el bloqueo al toque, ¿ya? 3 minutos, a veces 30 segundos. He visto revertir bloqueo. Te estás terminando de poner el Sugamadex y el paciente ya está despierto, ya está respirando. Y es una maravilla. En los pacientes pediátricos todavía no hay estudios amplios, hay que usarlos con precaución, pero en el paciente adulto no hay ningún problema. A veces puede... Pero su único problema es el costo, y que si tú has usado
atracurio, por ejemplo, o has usado succinilcolina, no vas a poder revertir, ¿no? Pero hoy en día ya nadie usa eso, pues todos usan rocuronio o mepuronio. Y en buena cuenta todos usan rocuronio. Así que su Gamadex es una buena alternativa. Lo difícil verdaderamente es tenerlo, porque es una droga todavía cara, entonces no hay en muchos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces que pase la siguiente.